El proceso de escribir una novela es un verdadero desafío. Desde el bloqueo de escritor hasta la frustración de completar un mal primer borrador, los escritores podemos llegar a preguntarnos si de verdad estamos hechos para esto. Es por eso que hoy quiero compartir algo súper importante. Estas son las que considero las 10 preguntas indispensables que todo escritor debe hacerse antes, durante o incluso después de escribir una novela. Estas no solo te ayudarán a profundizar en tu historia, sino que también te darán claridad sobre el rumbo que debe tomar tu escritura. Sin más, comencemos. Número 1. ¿Qué quiere tu protagonista? Todo protagonista necesita un objetivo claro. Este deseo impulsa la trama, ya que todo lo que hace el personaje gira en torno a lograrlo o no. Un deseo fuerte genera tensión y mantiene a los lectores interesados. Puede ser algo tangible, encontrar un tesoro, o algo emocional, reconciliarse con un ser querido. Si tu personaje no quiere algo, la historia carecerá de dirección. Por ejemplo, en El Hobbit, Bilbo quiere inicialmente una vida tranquila, pero pronto su deseo cambia a ayudar a sus amigos y proteger el tesoro. Número 2. ¿Qué está en juego? Tu historia necesita tener algo en juego. Si tu protagonista no logra su objetivo, ¿qué pierde? Esto es lo que crea la tensión y el drama. Cuanto mayores sean las consecuencias del fracaso, más intensa será la historia. Los lectores se conectan más cuando hay mucho en riesgo, emocional o físicamente. Por ejemplo, en Harry Potter, si Harry no derrota a Voldemort, no solo perderá su vida, sino que todo el mundo mágico caerá en oscuridad. ¿Vas entendiendo lo que intento explicar? Número 3. ¿Qué lo detiene? Una historia sin conflicto se vuelve aburrida. El protagonista debe enfrentarse a obstáculos, personas, situaciones o incluso sus propios miedos. Estos obstáculos son lo que da vida a la trama. Un conflicto fuerte mantiene al lector en vilo y da profundidad al arco del personaje. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, los prejuicios de Elizabeth y Darcy actúan como un obstáculo interno para su relación. Para esto, quiero que escribas una lista de 3 obstáculos que tu protagonista deba superar, tanto internos como externos. Número 4. ¿Cómo evoluciona tu protagonista? Un buen protagonista cambia a lo largo de la historia. Este viaje emocional es lo que conecta a los lectores con el personaje. ¿Es más fuerte, más sabio o ha superado sus miedos? Si tu protagonista termina igual que al principio, la historia puede sentirse vacía. La evolución debe sentirse orgánica y justificada por los eventos de la trama. Por ejemplo, en Breaking Bad, Walter White pasa de ser un profesor tímido a un criminal despiadado. Su evolución se puede ver claramente a lo largo de la historia y su punto de vista para dicho cambio está realmente justificado. En este punto, quiero que agarres un trozo de papel y un lápiz y definas cómo es tu protagonista al inicio y cómo será al final. ¿Qué eventos propician ese cambio? Número 5. ¿Qué temas quiero explorar? Cada historia explora uno o varios temas que le dan profundidad y resonancia. Los temas pueden ser explícitos, la lucha entre el bien y el mal, o más sutiles, la búsqueda de identidad. Identificar estos temas desde el principio ayuda a estructurar tu narrativa y conectar emocionalmente con los lectores. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre explora la injusticia social y la lucha por la libertad. Toda la trama gira en torno a los temas que busca tratar. Aquí quiero que te pongas cómodo y escribas 3 temas que subyacen en tu historia. ¿Cómo se reflejan a través de los personajes y eventos? Número 6. ¿Por qué es importante esta historia ahora? Una historia debe resonar con los tiempos actuales. ¿Qué aspectos de tu narrativa son relevantes para la sociedad o cultura actual? Esto no significa que debas escribir solo sobre temas contemporáneos, sino que debes encontrar una conexión emocional o temática que haga tu historia importante para los lectores hoy. Por ejemplo, el cuento de la criada refleja miedo sobre los derechos y el control de las mujeres. Llegados a este punto, quiero que reflexiones sobre por qué tu historia podría ser relevante para los lectores actuales. ¿Qué mensaje está dando? Número 7. ¿Cómo describo mi mundo? No importa si escribes fantasía, ciencia ficción o una novela realista, tu mundo necesita detalles sensoriales para ser creíble. Esto incluye lo que ven, oyen, huelen y sienten los personajes. Un mundo bien construido atrapa al lector y añade una capa extra de inmersión a la historia. Por ejemplo, en Harry Potter, J.K. Rowling crea un mundo lleno de detalles mágicos que los lectores pueden visualizar fácilmente. Ni siquiera parece parte de algo ficticio, sino que puede ser algo que realmente podría existir. Entonces, quiero que hagas una lista de 5 detalles sensoriales que caractericen el mundo de tu novela y úsalos en tus descripciones. Número 8. ¿Cómo manejo el ritmo de la historia? El ritmo es clave para mantener la atención del lector. Las escenas rápidas generan tensión, mientras que las más pausadas permiten reflexionar.
Un buen ritmo alterna entre momentos intensos y más tranquilos para que la historia fluya de manera natural. Evita tanto los ritmos demasiado rápidos, que pueden agotar al lector, como los lentos, que pueden aburrir. Por ejemplo, en Juego de Tronos, George R. R. Martin alterna batallas épicas con momentos de introspección política. Aquí quiero que revises una escena de acción y una de diálogo en tu novela. ¿Hay equilibrio entre ambas? Si ninguna de las dos parece forzada, entonces vas por buen camino. Número 9. ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Las subtramas y los conflictos secundarios enriquecen la historia y le dan más profundidad. Pueden ser historias paralelas o conflictos internos de personajes secundarios. Esto no solo aporta complejidad a la trama, sino que también desarrolla más el mundo y los personajes. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, mientras Frodo enfrenta a Sauron, Aragorn debe resolver su propio conflicto sobre ser rey. Vuelve a un documento de Word y escribe una subtrama o conflicto secundario que pueda añadir interés a tu historia. Recuerda que no tiene que relacionarse totalmente con la trama principal, pero debe encajar y avanzar la historia que quieres contar. Número 10. ¿Por qué escribo esta historia? Esta es una pregunta personal, pero esencial. Saber por qué estás escribiendo esta historia te ayudará a mantenerte enfocado y motivado, especialmente cuando encuentres bloqueos. Puede ser algo tan simple como entretener, o tan complejo como explorar un tema que te apasiona. Por ejemplo, George Orwell escribió 1984 para advertir sobre los peligros del totalitarismo. Te pido que reflexiones sobre las razones personales que te llevaron a escribir esta historia. Escríbelas y tenlas siempre presentes para cuando te sientas desmotivado.